Pues muchísimas gracias, Pedro, por la introducción. Y a mí se me ha hecho una pregunta para contestar que es bastante difícil porque se me pide una ruta hacia la transformación digital de la construcción y adopción del BIM y voy a intentar exprimir mi cerebro para poder contestar esto en un tiempo breve. Vamos a ver si... Bueno, pues la idea es casi, después de haber visto muchísimas experiencias en todo el mundo, la idea era intentar daros una receta secreta. He tenido la oportunidad durante esta semana de probar el quesillo con ron. Y seguro que si pido la receta secreta no me la vais a dar, pero intentaré explicaros los ingredientes de una ruta para hacer la transformación digital. La primera pregunta a responder es, ¿realmente estamos en un congreso BIM? Si el BIM es parte o es la misma transformación digital de algo que llamamos sector AECO. Sector AECO significa un sector en donde está la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la operación. O sea que ahora ya intentamos ya no hablar del sector solamente de construcción, sino de todos los agentes que participan. Y la idea es atacar esto que nos ha ido pasando y durante esta semana hemos ido hablando en distintos foros, pero es como la revolución industrial nos ha ido cambiando el perfil de la sociedad, ¿no? La primera revolución industrial fue el invento del vapor y allí se crean unas fábricas, después llega la electricidad, se puede hacer ya una fabricación masiva, llega la parte de computerización, la informática, que es justo, yo diría, aparece en los años 60, yo empecé a estudiar en el año 82 y era justo cuando aparecían los primeros programas de software un poquito más avanzados. Pero el problema de la revolución industrial es este, que nosotros no tenemos como sector de la construcción, que es esta línea roja que se mantiene plana, incluso un poco negativa al final de un periodo, como veis, de 60 años, frente a todo el mundo industrial, que tiene un crecimiento multiplicado, pues ya veis, casi por 10 durante los últimos 60 años. Y esto tuve la oportunidad de hacer un capítulo en un libro donde ahora ya sabéis que todo lo que nos acompaña es la inteligencia artificial, sobre la idea de los posthumanos. No sé si la conocéis, pero hoy aprenderéis algo. La idea de posthumanismo es la idea de que es cuando un computador puede hacer el mismo número de operaciones y de sinapsis mentales que nosotros. Y esto estamos llegando. Entonces, en ese momento, toda una serie de gente estamos un poco preocupados por la inteligencia artificial también, ¿no? O sea, de qué manera un computador que va a tener el mismo número de operaciones que nosotros tenemos, cómo van a hacer. En realidad, cuando afrontas este transhumanismo, si os fijáis, en el mes de marzo apareció una carta firmada por los principales científicos en todo el mundo sobre los peligros de la inteligencia artificial. Esto va muy relacionado con la transformación digital. Fijaos que 31.810 científicos de todo el mundo firmaron esto, pero yo lo vi un poco distinto. La idea lo vi como los luditas, no sé si los conocéis, pero este personaje, en el momento en que aparecieron las primeras fábricas de vapor para hacer tejidos, a lo que se dedicaban era a quemarlas. Entonces, este trabajo de esta persona, el término ludita existe, era el hecho de que, y esto nos pasa a todos, que delante de una innovación muy importante, la primera reacción es de miedo. Normalmente estamos preparados mentalmente para evitar el miedo, es normal. O sea, de forma primitiva, nosotros lo que tenemos que hacer, el cerebro está preparado para intentar evitar un peligro y así conservar tu familia, tu comunidad, tu estatus, ¿no? Entonces, esto llevó a que estas personas, bueno, quemando una de las fábricas, se las llevaron a Australia, como veis aquí. O sea, que el término ludita al final era una persona que iba, al final, también contra la innovación. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros en el sector. La idea es, fijaos, cuando se inventa la máquina de vapor,
que se dice en el siglo XIX los médicos no recomendaban viajar en tren de vapor. Freud llegó a decir que afectaba la salud mental. Pero es que además los mitos eran, se advertía que viajar por encima de los 45 kilómetros por hora, el cuerpo humano no lo podía soportar. O sea, había toda una estrategia para decir, señores, la transformación, en este caso industrial, es negativa. Y esto es lo que hemos evitado. Y esto es el primer paso a intentar pensar si la transformación digital significa esto. Significa que tenemos una capa física de un lado y tenemos una capa digital de otro. Y la transformación digital significa que habrá un contacto continuo entre ambas partes, ¿no? Yo en un European BIM Summit se me ofreció una empresa que hace los concept car para SEAT y tiene unas máquinas CNCs que hacen las reproducciones de los primeros modelos de automóvil para tener un 3D más físico. Y les pedí que me hicieran uno. Y entonces me simulé a mí mismo. Esto es un digital twin, un gemelo digital mío, de la misma edad, más o menos con un poco más de kilos allí, pero más o menos vestido exactamente igual. Lo que pasa es que no me respondía. Ese gemelo digital era digamos así, un simulacro. No tenía yo la posibilidad de hablar con él. Y hice bastantes conferencias en que me lo traía, porque era muy ligero y era bastante espectacular hacer una conferencia tú con tu gemelo digital al lado, ¿no? La idea del gemelo digital es un cambio absolutamente total, porque fijaos aquí los conceptos que van apareciendo desde la revolución mecánica, la de producción más masiva con la electricidad, la era digital y la que nosotros ahora tenemos que aún es difícil encajarla, pero la revolución industrial 4.0 significa que todo está hiperconectado. O sea que en estos momentos mi mujer podría saber todo lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, que en realidad a través de WhatsApp ya uno puede saber exactamente si se ha conectado o no, si está despierto o no, si ha contestado o no, si ha recibido un mensaje porque tiene unas flechitas, ¿no? O no. Y la idea es que con todos estos datos nosotros pudiéramos funcionar mejor. Esta hiperconectividad lleva a un concepto y unas metodologías totalmente distintas. Y por eso hablamos de construcción 4.0 o de sector AECO 4.0, porque nos implica todas estas tecnologías, todos estos conceptos y metodologías y después todos los cambios que vienen con ello. Y con este cambio vamos a intentar ver cómo esta parte física que veis en la parte izquierda con la digital puede empujar toda esta gamificación de nuestra actividad. Pero fijaos, hay una parte, no sé si esto se llama, hay una parte legal, hay una parte de comunicación, una parte de sostenibilidad, reducción de emergencias, salud, lean, monitoring, etcétera. O sea que toca absolutamente cualquiera de nuestras actividades en el sector de la construcción. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que el BIM, como supone un Build Information Modeling, significa modelar algo en 3 dimensiones y lo hago de forma digital, pues es el momento en que por fin tengo datos. Estos datos nos ayudan a poder empezar una estrategia distinta, ¿no? Y empezamos una estrategia distinta. En España os he traído uno de los ejemplos para ver distintos ejemplos de rutas de transformación digital. Existe de la construcción, se llama PT, y empieza a abordar este problema, ¿no? Primero hacemos como un barrido de lo que significa el sector de la construcción en el mundo. Hay 180 millones de trabajadores, 119.000 millones de euros PIB nacional, o del PIB mundial 10 billones. Son unos números estratosféricos. Pero fijaos, aquí en la parte de la derecha, la productividad de la construcción a nivel mundial desde el 95 al 2017, otra vez 20 años de los últimos años, somos incapaces de mejorar nuestra productividad, mientras cualquier otra actividad industrial multiplica sus efectos de esta manera. Y esto es
contra lo que yo me intento revelar. Y la idea es entonces empezar a buscar cuáles son los mecanismos para entender que la construcción significa, aquí hemos visto un 5%, pero en muchos países, en España es un 8%. Y hay países en desarrollo que ha llegado a un 15 o un 18%. O sea, la construcción es un sector motor en una sociedad. Y de hecho, existen distintos estudios que demuestran que, por ejemplo, el sector de la construcción es en el que invirtiendo $1 es el que más dólares revierte, en el que invirtiendo $1 más número de empleabilidad, número de empleados genera. Por lo tanto, el sector de la construcción es alguno que yo creo que hemos de intentar conservar, ¿no? Pero bueno, tenemos fortalezas, tenemos debilidades y en gráficas como estas que vemos aquí, perdonad, vemos que el sector de la construcción pues no está, bueno, de hecho suspende en todos los ámbitos, ¿no?, de esta digitalización. Por lo tanto, hoy estamos aquí para intentar hacer que esta línea de productividad de la construcción, que se mantiene baja o se mantiene negativo en las últimas décadas, intentemos pues subir la punta y subirla hasta la construcción, hasta lo que podríamos llegar a entender que podría ser la construcción industrializada, ¿no? Aquí podríamos analizar cada uno de los sectores, pero el de la construcción es el penúltimo. ¿Por qué es el penúltimo? Pues principalmente es el penúltimo porque no nos hemos digitalizado, no ha habido transformación digital en nuestro sector. Y esto es algo que hemos de intentar cambiar. La otra cosa es si somos innovadores y ya más o menos si vemos que tenemos esta línea de productividad, pues mucha innovación no acogemos. Y esto también significa que deberíamos cambiar un poco nuestra mentalidad en este sentido para intentar hacer, fijaos aquí, atomización de la cadena de valor, todos estamos separados. Es la primera vez en los últimos años que hablamos del sector AECO y no solamente de la construcción. Gestión por proyectos y cultura conservadora. Claro, hay la típica excusa de que nosotros cada proyecto es distinto, en un lugar distinto, generado por situaciones distintas, etcétera. Pero esto la industria lo ha superado. No todos tenemos el mismo tamaño de mano, ni la misma capacidad auditiva, y todos tenemos el mismo celular. Por lo tanto, no es un problema, es algo que se ha de estudiar de alguna manera, ¿no? Y en España, para iniciar este proceso, desde la plataforma tecnológica de la construcción, se empezó a hacer un estudio como este, ¿no? ¿Qué estrategia de transformación digital deberíamos introducir? Y empezamos a identificar todo lo que ocurre en una organización con herramientas digitales, ¿no? Y fijaos, aquí no habla de proyecto, no habla de... No, todo el mundo industrial, todo el mundo, lo que le interesa es la facturación, recursos humanos, gestión, ventas, marketing, producción. Esto es lo que, como los pilares básicos de cualquier empresa. En cambio, en la construcción nos cuesta entender esto y por lo tanto, una empresa normalmente adopta una nueva tecnología que le ayuda a ser más rentable y más rendible, y en cambio a nosotros nos cuesta, ¿no? Y fijaos, los números, ¿qué nuevas tecnologías utiliza tu organización? Esto todo eran constructoras, ingenieros, arquitectos, proveedores, instaladores. Cloud computing, ¿no? Cloud computing, al final, ¿qué es? Pues utilizar Google casi, ¿no? O sea, es utilizar la nube para poder generar algo. Hacemos un pequeño repaso. Big Data. Pues encontrar Big Data en la construcción es bastante complicado, ¿no? Si yo pregunto, y soy arquitecto, pregunto a un arquitecto cuántos materiales distintos tiene una casa unifamiliar y no me sabe contestar. Si le pregunto el número de ladrillos, que es el material que utilizamos en España, ¿no?, que utiliza para una vivienda unifamiliar, y ya no se lo pregunto a un arquitecto, sino a un arquitecto técnico, tenemos una figura que es un arquitecto que está a pie de obra, no lo sabe. Entonces, claro, vas al mundo de la automoción y ellos tienen clarísimo que lo que tienen son 30.000 elementos dentro de un automóvil. Y de lo que se trata es diseñarlos lo mejor posible, ensamblarlos de la forma mejor posible para hacer el mejor producto posible, ¿no? Ya veis Internet of Things, impresión 3D, inteligencia artificial, robótica, blockchain,
Incluso ninguna de las anteriores, el 20%, dice que no utiliza nada. Pues esto este es mi país. No, y en medio de una Europa en medio de un cambio brutal, ¿no? Y entonces vamos analizando cada una de las partes. Yo quizá iremos saltando un poco esta cantidad de información, esta cantidad de Big Data que os tenía preparado, pero la tendréis disponible con la presentación. Pero sí que hay una parte en la que el estudio se centra y son los stoppers. Y los stoppers, nosotros, bueno, hoy he tenido un poco de tiempo y en béisbol, que es vuestro deporte nacional, y yo en la adolescencia había jugado a béisbol, era muy malo, pero me gustaba mucho. En béisbol se llama campo corto. Nunca había oído esta expresión. En short stopper, ¿no? Parador en corto, para corto o torpedero, según el país. Short stop en inglés, que es tal como yo lo había entendido, ¿no? Y es esa persona que está entre primera, segunda, tercera y que, supongo por el hecho de batear, si eres diestro y no eres zurdo, las pelotas van allí, ¿no? Claro, a mí me gustaría tener aquí a Luis Aparicio, que era vuestro mejor shortstop, para preguntar cuál era su estrategia. Porque en realidad él, como stopper, nosotros lo que hemos de evitar son los stoppers que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y Luis era uno de ellos. Tendríamos que descubrir cuál era su filosofía, su manera de colocarse en el territorio para decir, de aquí no pasará nadie, porque hemos de cambiar esta situación desde el punto de vista de la transformación digital, ¿no? Y he encontrado esta fotografía magnífica, ¿no? Cómo él puede evitar una persona que le atropellaba y realmente es una manera de entender lo que a nosotros nos pasa. Y el mismo estudio de la Plataforma Tecnológica de la Construcción habla de esto, habla de las barreras, habla de los stoppers, no para ir contra Luis Ávila, sino los efectos de estar, ¿no? de esta sensación, que es lo que a nosotros nos genera ese miedo, ludita que hablábamos antes, delante de algo nuevo, ¿no? Capacidad de inversión suficiente, insuficiente, esto es lo habitual, ¿no? Alguien quiere, le dices de implantar el BIM, no, esto es muy caro, esto es muy costoso. No se ve como una inversión, sino se ve como un gasto, ¿no? Una falta de estrategia, que es de lo que vamos a hablar hoy, una falta de capacidad y agilidad organizacional, recursos humanos, seguridad de información, y un 7% dicen no existen barreras. Me gustaría saber quiénes eran. Pero si vamos un poco más al fondo, veis como los datos, bueno, hay todos unos estudios. O sea, esto, hablábamos antes de generar datos desde la Cámara de la Construcción, ¿no? De esta intención de empezar ya a destilar datos de nuestro sector. Y aquí, pues ya vamos viendo los problemas que tenemos con los datos, esta descentralización o centralización, esta gestión o análisis de gran cantidad de volúmenes de datos, si esto afecta al modelo de negocio de la construcción o no. Fijaos, largos ciclos de conversión de efectivo, foco en el precio y procesos de licitación pública. Esto en mi realidad, algo que nunca he entendido en el sector de la construcción, es que siempre se va a buscar lo más económico posible, lo más barato posible. Y tengo unas discusiones constantes con la gente sobre esto, porque además solamente se aplica en el sector de la construcción. Porque nadie va a comer al lugar más económico de todo Caracas. Nadie lleva los zapatos más baratos del mercado. Nadie lleva el móvil, el celular más asequible del mercado. Pero en la construcción, cuando construimos, este es nuestro lema, ¿no? El hecho de que vamos a sacar dinero del proceso, en vez de intentar generar la máxima calidad posible de la forma con un precio justo para esto. La falta de talento, todos estos son stoppers, ¿no? En las barreras más votadas, al final, después de todo este estudio, fijaos, acercamiento conservador a la innovación, no hay innovación, falta de integración entre los sistemas, competitividad digital, falta de estandarización, que esto es muy importante, y la falta de personal.
Bueno, los retos que tenemos encima nuestro pues son permitir que haya un enfoque como cadena de valor. Por lo tanto, ya es fundamental el hecho de que entre todos intentemos, no sé si todos sois constructores, o todos sois arquitectos, todos sois ingenieros, o todos sois políticos o administradores de una empresa, pero lo fundamental es entender que el sector solamente avanzará si toda la cadena de valor está. Y esto es como, no he traído una fotografía, os lo hubiera podido traer, la cadena de una bicicleta. Conocéis, ¿no? Una bicicleta, cuando pedaleamos hay una cadena que es muy compleja, tiene cientos de elementos, pero solamente si falla una de las conexiones, aquella cadena se rompe y no funciona y no podemos pedalear, aunque tengamos toda la estructura de una bicicleta, ¿no? Entonces, os he traído, bueno, una cantidad de datos, pero que es, no los vamos a repasar todos, pero imaginaos la cantidad de conceptos que vienen afectados por esta transformación, ¿no? Aquí, por ejemplo, acelerar el desarrollo y uso de materiales mejores y más sostenibles. Europa está completamente concentrada en la sostenibilidad y es algo que en el sector de la construcción nos cuesta mucho, ¿no? Por lo tanto, los retos, si vamos a este resumen después de todo este estudio, es corregir vulnerabilidades existentes del sistema energético, del sistema energético. Estamos hablando de construcción. Lograr la adaptación a la metodología BIM, mejorar la trazabilidad de los materiales, mejorar la residencia y seguridad de los edificios y garantizar la privacidad de los datos. En la primera, la disposición de energía en todo momento, que vosotros lo sufrís, ¿no? Me parece, o sea que hay cortes, hay etcétera. Eso también nos ocurre a nosotros, no desde este punto de la falta de energía, sino del uso masivo de energía infrautilizada. Por lo tanto, estamos en una realidad de Europa de generación de cantidad de energía, la cual no le damos uso y en la cual los edificios son de los mayores consumidores. Por lo tanto, después el estudio va sobre proyectos piloto, etcétera. Si alguien está interesado en este documento, solamente tenéis que pedírmelo y yo lo facilitaré. Pero si ahora vemos, después de todos estos 20 minutos de cuál ha sido esta situación de nuestro sector, vamos a ver rutas BIM, ¿no? La pregunta es hacia una ruta de transformación digital y de implantación BIM, y vamos viendo cómo desde el 2007, quizá Finlandia fue un poquito anterior, porque en el 97 ya empezaron a implantar medidas BIM, y vamos viendo cómo distintos países, principalmente los países nórdicos, veis, las 4 primeras banderas son de países nórdicos, y después ya viene Inglaterra, viene Francia, viene Bélgica, viene Suecia, viene Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir de aquí, cada uno de estos países interpreta esta transformación digital de una forma distinta. Yo os he traído algunos ejemplos. Este es Irlanda, en el que, fijaos, hay una, como se dice aquí, obligación para los proyectos de infraestructura a partir de 1 a 100 millones de euros en los próximos 4 años. Normalmente, el BIM se aplica por medida económica de un proyecto, y por lo tanto, como veis aquí, a partir de 1 a 100 millones, esto va a ser obligatorio. También el Banco Interamericano de Desarrollo ha creado una guía BIM para todos los países latinoamericanos. Y vais viendo cómo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay están aquí, y yo os urjo a ver de qué manera podemos hacer que Venezuela, en el próximo documento de este tipo, aparezca aquí. Esto sería fundamental, porque nuestros países vecinos lo están haciendo. También es interesante ver quién lo está liderando. Y, perdonad, ¿quién lo está liderando? Normalmente el Ministerio de Obras Públicas, en España también, el Ministerio de Fomento. Pero después vamos bajando y vemos en Brasil Ministerio de Industria, en Chile Corporación de Fomento, en Colombia su gobierno, Ministerio de Planificación Nacional, en México Secretaría de Hacienda, en Perú Ministerio de Economía. ¿Por qué esto? Porque la construcción es un sector fundamental en la economía de cualquier país.
Por lo tanto, la hacienda pública, la administración pública, es uno de los ejes más interesados en que el motor de la construcción funcione. Esto es una panorámica, os he traído otro país, este es Francia. Mientras estaba aquí durante esta semana, hicimos un BIM Tour, es una serie de webinars que hacemos casi cada semana para ir analizando temas y precisamente analizamos el BIM para países. Estamos en una época que hicimos BIM para administración pública, BIM para municipalidades, BIM para países. Y Emmanuel Nachiz nos hizo una presentación magnífica de lo que era BIM, ¿no? Tan magnífica que nos dio un dato que nos sorprendió y nos dijo que ahora en Francia se están planteando no utilizar la palabra BIM porque comportaba cierta sensación negativa porque mucha gente había estado contra él y quieren derivarlo hacia el concepto de transformación digital. Somos un país vecino a España y en España la sensación es totalmente distinta. La gente empieza a entender que es BIM y aún ve lejos la transformación digital de todo un proceso, ¿no? Pero fijaos, la cantidad de personajes y entidades que participan en el movimiento BIM en Francia, instituciones, asociaciones, empresas, editores, que sería software, el mundo académico y además proyectos de investigación muy, muy importantes, ¿no? De aquí la importancia también de entender el BIM como algo dirigido al mundo industrial. Y después tienen un factor que ningún otro país ha considerado de esta forma como lo hacen los franceses. Han creado una institución que se llama EduBIM y en un congreso como el que estamos ahora de 2 días, van trabajando las capacitaciones, las habilidades, las competencias, las necesidades que desde el mundo académico y de formación profesional se ve necesario para hacer esta transformación digital. O sea, ellos tienen entendido que el tema de la formación es fundamental, ¿no? Y tienen, bueno, todo una manera de intentar introducir el BIM en esta formación. Y después hay un paso más que es muy importante, que es la certificación. Para Francia y para muchos países es fundamental saber si yo digo que soy BIM Manager, ¿quién dice que yo soy BIM Manager? Cuando yo digo que soy arquitecto, hay un título universitario, hay un mínimo de horas, hay un mínimo de conocimiento que demuestran que esta persona, que se llama Ignacio Becerrán, es arquitecto. Y que, por cierto, me autodenomino ex-arquitecto, porque creo que mi disciplina aún no cumple con aquel precepto de intentar cambiar o ofrecer refugio a toda mi sociedad. Un médico tiene un juramento de Hipócrates, ¿no? Que el primer juramento, ¿cuál es? Pues es de salvar vidas. Y el segundo juramento es intentar prevenir enfermedades. Cuando yo a mis alumnos o también corporaciones con las que hablo y trabajamos les pregunto esto, pues no saben cuál es el primer mandato de su profesión. Pues yo considero que siendo arquitecto, mi primer mandato sería ofrecer refugio a todas. Y esto es un problema para mí, porque en la misma Barcelona hay gente sin vivienda. Por lo tanto, me hago llamar exarquitecto. Todo el mundo sonríe, pero cuando explico la razón, se ve la importancia de entender que cuando nosotros sabemos BIM, lo podamos demostrar y esta certificación para Francia y para muchos países es fundamental, ¿no? Bien, ellos tienen un plan BIM 2022 con todos unos ejes, etcétera, que esto lo podéis mirar a posteriori, ¿no? Pero han creado otro tipo de proyecto muy interesante que se llama MIM, que trata ya no solamente del BIM, sino de digitalizar toda Francia, digitalizar todo el territorio francés. Quieren tener digitalizado el país de Francia. ¿Y por qué? Porque una vez digitalizado uno puede operar con esto, con estos datos. Y hay experiencias en Noruega, en Irlanda también, muy, muy interesantes de cómo a los niños en educación secundaria se les introduce un juego que se llama Minecraft. No sé si lo conocéis, que es como de cubitos, como si fueran de pequeños ladrillos con los que haces personas más o menos cuadradas, casas cuadradas.
pero los niños a los 8 años en Noruega han de diseñar la casa donde viven con Minecraft. Y además, lo excepcional del proceso es que han de colocar su casa en el mapa Minecraft de Noruega. Han de saber dónde viven y geoposicionar su casa en el territorio noruego digital. Claro, este niño, cuando ya es adolescente o va a la universidad, le has de explicar algo de la importancia de la transformación digital, ¿no? Porque esta persona, esta pequeña personita, ya entiende de qué funciona la transformación digital. Nosotros en España acabamos, este es calentito como documento, porque se aprobó el 29 de junio de este año, y es el plan BIM. Pero fijaos, ¿es el plan BIM de qué? Es el plan BIM de la contratación pública. Ahora, a mí lo que me hubiera gustado es haber borrado el subtítulo y que fuera plan BIM para todo. Y resulta que es para la contratación pública. ¿Y por qué? Porque el gobierno español lo que entiende es que puede aportar esta transformación digital a través de la contratación pública. Si yo te pido que hagas como arquitecto ingeniero este proyecto en BIM y pido al constructor que tenga un BIM manager en la obra y esté utilizando este procedimiento, esta metodología, después de este proceso, podré gestionar de alguna manera todo lo construido en mi futuro, en los años futuros, ¿no? Y entonces, bueno, aquí os doy referencias del mismo modelo en el Reino Unido, el modelo de punto de adopción de Bilal Zúcar, que es uno de los expertos en crear algo que se llama un estudio de macroadopción. Cuando hacemos una ruta de transformación digital, ¿de qué manera podemos medir si estamos avanzados o no? Y fijaos, lo divide en integración, colaboración, modelización, tecnología, proceso, policies, que sería normativa. No entraremos en esto porque esto es un paper académico que se ha hecho famoso en todo el mundo, marca unos niveles de madurez en cada una de las áreas y al final, haciendo un pequeño estudio y colocando un color en cada una de estas bolitas, respondiendo a cómo va cada uno de los sectores, respondiendo a cada una de las necesidades, se genera todo un diagrama que permite comparar un país con otro o un proceso de macroadopción de BIM con otro, ¿no? Hay dinámicas distintas. Nosotros normalmente hablamos de dinámica top-down, o sea, una persona decide que se implanta BIM y ya está. Middle-in, que significaría que una persona de un departamento, de una empresa, decide, vamos a implantar BIM y ha de luchar contra el de arriba y contra los de abajo. Y hay la metodología bottom-up, que es la metodología, por ejemplo, es la utilizada en Alemania, en la que todos los gremios, asociaciones de construcciones, etcétera, deciden aplicar al gobierno, pedirle, me parece que fueron 20 millones de euros para hacer 5 programas pilotos en 5 sectores distintos, aprender de esto y planificar la posterior implantación de BIM en cada uno de los sectores. Esto es interesante porque al final nos da un cuadro de este tipo para ver si lo estamos haciendo bien o no. Se me está terminando el tiempo, pero aquí vamos viendo cómo distintas rutas se van aplicando, ¿no? Podemos hablar de Finlandia, de Singapur, de México, porque México es el único país que no utiliza el término BIM, sino utiliza el término MIC, modelado de la información de la construcción. Es el único país que se ha atrevido a castellanizar el concepto, ¿no? Y es curioso, también los franceses no hablan de transformación digital, sino de transformación numérica, o sea que es interesante ver esta manera de enfocarlo, ¿no? Entonces, algo que recomendaría es empezar por saber dónde estamos, cuál es nuestra madurez en BIM y consultar a cada uno de nosotros, a cada uno de los sectores para saber, oye, si estamos bien posicionados o no. Esto España lo hizo en el 2018, después en el 2019 y ahora en el 2023, 2024 se va a volver a hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Es tratar de identificar todo el sector para empezar a certificar. Y esta certificación es fundamental. Y desde aquí, bueno, he tenido la suerte de participar en la creación y en la gestión y en la continuidad de esta agencia de certificación profesional.
que lanzan los colegios de arquitectos e ingenieros, pues nosotros lo tenemos separado en España, para ver de qué manera esta certificación de cada persona se puede hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos lo impiden empresas, nos lo pide empresas que lo que se dedican es a dar lo que llamamos BIM staffing, de proveer talentos BIM, y cuando alguien dice que yo soy BIM expert o BIM manager o BIM coordinator o BIM modeler, ¿quién me dice que esto es verdad? Pues una certificación. Y esto es fundamental para entender que estas 10 dimensiones del BIM, que las podríamos multiplicar, pero este es un ejercicio que hemos hecho últimamente para entender la importancia y hacia dónde el BIM está encarado para poder llegar a tener una implantación interesante, ¿no? Europa, para que lo sepáis, ha hecho una implantación no país por país, sino que la misma Europa ha pensado en hacer la implantación BIM y aquí otra vez, en el último mapa mundial, vemos que nos falta Venezuela, aunque sea explicando que estamos en el proceso iniciático de hacerlo. Bien, aquí ya estoy terminando. La importancia de que los ingredientes ahora los sabemos. He explicado mi receta secreta, pero aquí el problema es saber mezclarlos. Y Nutella es el mejor ejemplo. Yo os puedo dar todos estos ingredientes y el que logre hacer un pote de Nutella, no sé si hay Nutella aquí, ¿sí? Nosotros tenemos nocilla y Nutella, pues hay un trabajo por hacer, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer porque hay muchos países muy avanzados. Esto es como en la Universidad de Zúrich, en Suiza, están haciendo nuevos pilares con fibras de carbono. Estamos viendo cómo empiezan a aparecer nuevos materiales. Yo he visto aquí que sois utilizadores de concreto al máximo y el concreto a 10 toneladas tiene este resultado. Nuevas tipologías de uniones y ensamblaje de maderas aguantan 10 veces más. Y la manera para hacerlo no es en un sitio de la obra habitual. Empiezan a aparecer fábricas de este tipo y así se presentan esos materiales. Hemos de ir con cuidado porque el mundo corre muchísimo. Espero que alguien me dé la receta secreta del quesillo con ron y aquí termino. Espero que empecemos a trabajar juntos. Muchísimas gracias.